Bueno, buen día para todos. Damos comienzo, ¿les parece? Bienvenidos a los que están en la sala, bienvenidos a los que nos acompañan por Zoom. Damos comienzo a la primera actividad científica del 2026. ¿Ah? Eh, la verdad que para nosotros es un gusto particular tener en esta primera actividad científica a Beatriz, a Marina que está por Zoom, y bueno, a José que ahora va a decir unas palabras. Antes de presentarlos y antes de contarles un poco en qué consiste la actividad científica, quiero contarles un poco cómo la fuimos planeando y cómo la fuimos pensando esta actividad científica. A mitad del año pasado, creo que en julio, agosto, si no me equivoco, Beatriz se puso en contacto conmigo por un trabajo que tienen con Ricardo, que es el que ustedes van a comentar hoy, para presentarlo en Científica. A nosotros, como comisión científica, nos dio mucho gusto esa oferta y dijimos, bueno, qué bueno que estén tanto Ricardo como Beatriz en Científica presentando sus trabajos en realidad. Y bueno, después pasó lo que pasó con Ricardo, que estamos todos muy tristes con eso, y en realidad nos pusimos en contacto con Beatriz si ella sostenía esta idea, y Beatriz nos planteó que sí, en realidad, y que iba a estar acompañada por Marina. Eh, Les cuento un poco este recorrido porque esta científica, de empezar la científica con este trabajo de Ricardo y Beatriz, estaba pensada ya desde antes que falleciera Ricardo. ¿Ah? Ni que hablar que la ausencia de Ricardo, que nos duele a todos, hace que esta científica tenga también otro contenido, ¿no? El contenido más de homenajearlo, ¿ah? De homenajearlo, además, yo diría que en su salsa, ¿no? En el sentido de, en un trabajo que él escribió que muestra claramente su pensamiento y su recorrido, y su rigurosidad, y su razonamiento clínico, ¿ah? Nos parece que esa es una muy buena forma de homenajearlo. También queríamos transmitirle que este no va a ser el único homenaje. De hecho, UDEP ya está proponiendo un homenaje a Ricardo, y de hecho también se organizó una comisión interinstitucional para hacerle un homenaje a Ricardo. Interinstitucional porque Ricardo dejó huellas en muchos lados. De acá y de afuera, sin duda, en realidad, ¿no? Digo, en esa comisión nos van a representar en APU, por comisión directiva va a estar Estela Pérez y va a estar Emma Ponce de León también pensando este homenaje que va a ser más adelante. Ya oportunamente les avisaremos en realidad cuándo va a ser ese homenaje. La idea de hoy es escuchar a nuestro presidente, José Gallego, que dio unas palabras en torno a Ricardo, y después a Beatriz y a Marina, que después oportunamente las presentaré. Como es la primer científica, también aprovecho a los que están por Zoom y a los que están presentes a invitarlos a dos actividades que tenemos este año. El 17 y 18 de abril en la sala Camacuá vamos a tener un coloquio sobre adolescencia en Latenza, que están invitados. Y el 27, 28 y 29 de agosto vamos a tener el Congreso Internacional de Psicoanálisis con una temática que va a ser psicoanalizar hoy lo íntimo, lo ominoso y lo virtual. Están invitados también a participar y a escribir. La idea es hasta el 31 de marzo. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a nuestro presidente, José Gallego. Te escuchamos, José. Buen día a todos, bienvenidos. Es un honor, un gusto compartir este encuentro con Beatriz de León y Marina Alma. Hoy reiniciamos las actividades científicas en APU y desde la comisión directiva creíamos que era importante que existiera un reconocimiento institucional a la figura de Ricardo Bernardo. Ricardo es una figura profundamente valorada y reconocida en el campo de la salud mental, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Ha recibido y seguirá recibiendo múltiples reconocimientos y homenajes, pero hoy, aquí, en su casa, queremos rendirle un homenaje en nuestra intimidad institucional. Los recorridos institucionales no son siempre complejos, atravesados por gratificaciones, claroscuros y sinsabores. En ese derrotero
que con Ricardo Bernardi es imprescindible subrayar sus aportes valiosos en el plano teórico e investigativo, así como su don de gente. Personalmente, rescato una actitud suya que ojalá pueda emular y cultivar. Por un lado, el interés por convalidar y afirmar sus conocimientos a través de procesos rigurosos de validación. Y por otro, una apertura genuina a revisar y corregir sus propios saberes cuando otro lograba demostrarle un error. Algo que, aunque profundamente enriquecedor, no siempre resulta fácil. Atravesados como estamos por nuestros narcisismos, que muchas veces nos convierten en seres autoconfirmantes, incluso en el error. Ricardo era un estudioso. Defendía sus convicciones en el diálogo con otros colegas y con otras disciplinas. Quisiera compartir una semblanza breve de su extensa y extraordinaria trayectoria, imposible de abarcar en su totalidad en pocas palabras, pero que merece ser recordada con respeto y la admiración que supo despertar en todos nosotros. Nació el 15 de diciembre de 1942, se graduó de médico en 1969, siendo medalla de oro a la mejor escolaridad de su generación. Obtuvo el título de especialista en psiquiatría por la Facultad de Medicina de la UDELAR. Su recorrido académico y profesional fue excepcional. Académico emérito de la Academia Nacional de Medicina, miembro de honor de la APU, profesor grado 5, fundador y director del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, investigador de la ANI, profesor visitante de prestigiosas universidades internacionales, miembro destacado de la Asociación Psicoanalítica Internacional, asesor en salud mental del Ministerio de Salud Pública y del GACH, y receptor de numerosos premios nacionales e internacionales que reconocieron la originalidad y el impacto de su pensamiento clínico, entre ellos el Premio Nacional de Medicina, el Premio Sigunec de la Asociación Psicoanalítica Internacional, entre otros. Fue también profesor visitante de la University College London y en la Universidad de Ulm, Alemania. Ricardo sostenía que la salud mental debía ser una prioridad en las políticas públicas. Dedicó su vida a tender puentes entre la práctica clínica, la investigación rigurosa y la responsabilidad social. Su pensamiento se caracterizaba por un espíritu curioso e inquieto, el de un explorador, el de un investigador, atento a no caer en dogmatismos, abierto a una posición crítica y reflexiva, otorgando un lugar privilegiado a lo interdisciplinario. En una entrevista realizada por Marta Di Giusti lo expresaba con claridad. Creo que el psicoanalista hoy en día no puede trabajar aislado. Necesita vitalmente una perspectiva inter y transdisciplinaria. Tiene que trabajar en un marco de conocimiento múltiple. Aunque trabaje en estadística, debe saber qué está pasando en neurociencia. Aunque investigue en filosofía, debe estar atento al desarrollo del ser humano y a los fenómenos evolutivos. Vivimos en un mundo donde los conocimientos están interconectados. Se requiere especificidad en cada método, pero también comprensión de lo que otros producen desde métodos distintos. Cierro comillas. Como dije en un momento, no tuve el privilegio de trabajar directamente con él. Quienes sí compartieron con él espacios de docencia y supervisión y lo conocieron más de cerca, recuerdan su enorme calidez humana, su capacidad de escucha y la claridad con la que transmitía ideas complejas. Enseñaba con humildad, profundidad y curiosidad. Su partida representa una pérdida significativa para el psicoanálisis y para el pensamiento que aborda el quehacer teórico clínico del abordaje de la salud mental a nivel nacional e internacional. Campos a los que realizó aportes fundamentales, tanto en el pensamiento clínico como en la formación de generaciones de profesionales. Vaya un reconocimiento de estricta justicia y con gran afecto desde la Asociación Psicoanalítica del Uruguay a la figura y persona que fue Ricardo Bernardi. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Bueno, ahora voy a presentarles a Beatriz y a Marina, que van a trabajar en torno al trabajo, valga la redundancia, pluralismo en vivo, el razonamiento clínico en grupos de discusión inspirados en el modelo de 3 niveles 3LM. Beatriz de León de Bernardi es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, profesora de literatura y doctora en psicología. Ha ocupado cargos tanto a nivel local como internacional. Fue directora de la Revista Uruguaya de Psicoanálisis y editora asociada por Latinoamérica del International Journal of Psychoanalysis. Sus publicaciones desarrolladas en el marco de la tradición rioplatense, en diálogo con el pensamiento contemporáneo, destacan el enfoque clínico, el impacto del pluralismo en la formación y prácticas psicoanalíticas y el estudio de casos clínicos inspirado en el modelo de los 3 niveles. Marina Altman de Littman es psicoanalista, doctora en psicología, psicoanalista con funciones didácticas. Es co-creadora, junto con Ricardo Bernardi, del Laboratorio de Investigación de la APU e impulsora del desarrollo del modelo 3LM en adultos y en niños. Fue chair del Comité de Observación Clínica y del Comité de Investigación Clínica de la IPA. Es editora de libros sobre el tema. Actualmente integra el board del International Journal of Psychoanalysis, es asesora del Comité de Observación Clínica y miembro del Comité de Educación de la IPA, PEC. Bueno, en primera instancia la escuchamos a Beatriz, entonces te escuchamos, Beatriz. Bueno, buen día y gracias, José, por tus palabras y también por esta introducción de Claudio. Bueno, fue difícil ubicarme en esta presentación porque realmente tiene sentimientos encontrados de pérdidas importantes, de una pérdida importante para mí, para mi familia y para aquellos que lo conocieron también institucional. De todas maneras, me guió un poco el título de este trabajo, que habla de pluralismo vivo. Y creo que hay algo en la vitalidad de las ideas que, bueno, me llevó a poder transmitirlas. La vitalidad de las ideas expuestas en el trabajo. Y eso me parece que resulta reconfortante y abre caminos para seguir desarrollándolas y para seguir pensando en algunos de los puntos que plantea este trabajo. Como lo conocieron a Ricardo, era una persona que le gustaba el diálogo y cultivó el diálogo en el ámbito, bueno, personal, en la intimidad familiar, con amigos, con colegas, en su práctica clínica. No era un diálogo sencillo muchas veces. Los que lo conocieron a Ricardo saben que le gustaba discutir, era acalorado, se apasionaba en las ideas, pero también tuvo algo que fue para mí, en lo personal, muy importante, que podía ponerse en el punto de vista del otro. Y le gustaba hacer eso con cualquier persona, no solo por supuesto, con los que estábamos más cerca, pero era con cualquier persona que estaba interesado en cuál era la realidad humana de esa persona. Y en la conversación entraba en algo muchas veces terapéutico, espontáneamente, iba profundizando. En ese sentido creo que mantuvo un diálogo muy rico
y impulsó mucho el desarrollo también de ideas, porque se podía poner en el punto de vista del otro y el diálogo llevaba a que algunos aspectos se valorizaran, se descubrieran y se impulsara no solo el pensamiento de él, sino del otro, en un área que era de mucho disfrute. Y esto lo mantuvo hasta el final, por lo cual he recibido mucho agradecimiento en ese sentido. Ahora, ¿cómo surgió este trabajo? Este trabajo surgió, era específicamente sobre el tema de pluralismo, a partir de un número que todavía no se ha publicado, pero bueno, está en prensa, del Psychoanalytic Inquirer sobre pluralismo. Bueno, Ricardo me invitó a escribir también, yo me demoré un poco, pero como ustedes saben y lo conocen, era insistente. Finalmente, bueno, lo escribimos, lo revisamos en conjunto, pero ahora, la verdad que volviendo a mirar el título del trabajo, me parece que había cosas que no había visto tan claramente. Y me parece que da una idea del hilo central de su pensamiento, que estuvo centralmente en este trabajo en psicoanálisis, pero estaba presente, de alguna manera unía su ser psicoanalítico, su ser psicoanalista con el ser médico, el ámbito del psicoanálisis con el de la salud mental. Porque el enfoque terapéutico estuvo presente, está presente en el trabajo y algunos otros aspectos a los cuales se refirió José, la búsqueda de la evidencia, los límites del conocimiento, el impulso a descubrir y lo que nos deja la incertidumbre para seguir avanzando. Ahora, el título es Pluralismo en vivo, pluralismo vivo. Y me parece que eso ha sido el fruto de un trabajo sobre el tema del pluralismo, del cual mencionaré, no quiero ser muy extensa, algunos recorridos, porque el texto recoge, hay voces explícitas, hay referencias, hay menciones y diálogos específicos, está todo el diálogo implícito y explícito con miembros del comité de observación clínica que trabajó por 15 años, pero hay muchas voces implícitas en el trabajo que tienen que ver también con la evolución de Ricardo y, bueno, y distintos contextos vitales a lo largo de la vida. También situaciones vitales en las cuales fue desarrollando su visión del pluralismo. Y bueno, hay algunas ideas centrales, un pluralismo vivo, el razonamiento clínico. Ese punto fue discutido porque la idea del razonamiento clínico, ahí estuvimos discutiendo si era inferencia, razonamiento, pero la traducción en inglés usa más clinical reasoning y no tiene que ver
con algo racional que de pronto en la traducción en español le podemos adjudicar. En realidad es un modo de pensamiento anclado también en la experiencia emocional de la clínica y cómo se va reflexionando. Voy a referirme a otros aspectos del título, pero quisiera detenerme un poco en el recorrido de la temática del pluralismo, que ahí hay un recorrido de la experiencia personal, contextos vitales, y también del desarrollo de las ideas en psicoanálisis, que van cambiando a lo largo del tiempo. De todas maneras, en el foco del trabajo es cómo opera el pluralismo. Ahora, creo que en el trabajo, y él menciona distintos trabajos, en los cuales va incluyendo el contexto de formación como psicoanalista institucional en APMU, el contexto regional e internacional. Y hay 3 trabajos que son importantes y mencionados, que es el rol de los determinantes paradigmáticos en psicoanálisis. Hay otro del 92 que aparece menos mencionado, apenas lo menciona, pero que es importante porque lo estuve releyendo, que es pluralismo, ¿qué después del pluralismo? Ulises sigue en camino. Y el tercero es la necesidad de verdaderas controversias en psicoanálisis, que toma el diálogo del pensamiento de Klein y Lacan. Este es del 2003. El primero es del 89. Y estos trabajos creo que muestran bien el contexto vital y la actitud de Ricardo y el diálogo interdisciplinario. En ese periodo, en el 89, tuvo un diálogo realmente con la filosofía de la ciencia. Tengo recuerdos de diálogos hubo un grupo de filósofos que emigró a Venezuela en los años afines, entre 75, 80, muy valioso, y Ricardo mantuvo el contacto y cuando venían a congresos de la Facultad de Humanidades, se reunían. Uno fue Eduardo Piacenza, que con él conversó lo que tenía que ver con los paradigmas y también con la teoría de la argumentación. Entonces, creo que también incluyó cómo la formación, cómo su formación había contribuido al diálogo entre distintas teorías, aunque que fueron evolucionando a través del tiempo. Pero creo que de estos trabajos surge la necesidad del pluralismo, surge de alguna manera cómo nuestras visiones incluyen sesgos en la observación, cómo interpretamos de acuerdo a lo que vemos, y cómo a veces somos guiados por argumentos de autoridad usados a veces indebidamente. Creo que también, ya lo planteaba en el 92, como los modelos
ideales nos apartan de la tarea fundamental, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con el paciente? ¿Cómo le va? ¿Qué efectos tiene? Por eso me parece que temas centrales como, de alguna manera, el foco terapéutico se mantiene. Creo que toda esta reflexión previa lleva a la noción de ver el pluralismo en vivo, cómo opera, para qué nos sirve, para qué le sirve al paciente. Y en el 2000 hay un cambio importante en la reflexión psicoanalítica, que es la aparición de los grupos de discusión clínica y la pregunta de cómo es que se trabaja. Más allá de los modelos ideales, cómo operan, cómo se trabaja, en base a qué hechos, con qué evidencia. Y estos grupos van fuera, que funcionan con analistas, pero fuera de los requisitos institucionales, normativos, inauguran un trabajo colectivo de reflexión que se prolonga, bueno, se ha prolongado en los últimos años y se ha incrementado. En el 2011, Marina probablemente extienda esto, surge el modelo, Ricardo propone el modelo de los 3 niveles. Sin duda recoge en esto muchas de las vivencias de su formación, que tiene que ver en APU con el pluralismo, con las discusiones grupales, la importancia de las discusiones grupales, entre otras, y además una base de una tradición que desde los inicios del psicoanálisis rioplatense jerarquizó mucho la fenomenología de los hechos clínicos y que de alguna manera se mantuvo a través del tiempo, aunque esa es parte también de una visión mía, personal, pero que el interés en la práctica clínica se mantuvo a través del tiempo. Y hay varias experiencias en ese sentido. Pero este grupo surge también con la pregunta que se hace teóricamente a nivel internacional y la discusión que se estableció y que el trabajo trae entre Wallerstein y Blecher, entre lo que son las teorías más públicas y las teorías implícitas, que es las que usamos en la práctica. Y esto lleva a un lenguaje común, puede llevar a entendernos en un lenguaje común, en experiencias comunes que vayan más allá de las diferencias. Creo que esa es la pregunta central. Entonces, el título del trabajo recoge la idea de un pluralismo en vivo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en la práctica? Esto no es nuevo, es decir, todo el psicoanálisis ha mostrado, ha ilustrado casos clínicos con determinadas teorías, pero muchas veces lo hace como, bueno, desde el modelo a la ejemplificación clínica.
Pero, ¿qué pasa en la práctica? ¿Cómo operan esas teorías implícitas y cómo inciden en los factores de cambio en el paciente y los cambios ocurridos o no ocurridos en el análisis? Ese es el foco central. Entonces, el, el modelo reúne, ubica las preguntas en ese contexto. Y en dos aspectos centrales: las teorías implícitas, cómo operan en una reflexión colectiva sobre un caso clínico determinado, que en el modelo de los 3 niveles son periodos, son casos que incluyen periodos extensos de análisis con momentos claves seleccionados por el analista, sobre los cuales los distintos participantes reflexionan y van intuyendo, van resonando con las problemáticas centrales del paciente, desde un punto de vista más fenomenológico y sencillo. Es decir, que el razonamiento clínico va progresando, se va realizando en distintas instancias de reflexión y profundización, y finalmente se piensa también en las dimensiones del cambio y qué se describen los cambios y cuáles son los factores que inciden en ese cambio. Y en ese tercer nivel se incluyen las teorizaciones analíticas. Creo que soy un poco sintética, pero no quiero extenderme mucho, pero me quise focalizar en algunas pinceladas del hilo argumental de este trabajo. No voy a demorar mucho más, de todas maneras. Bueno, como estaba en el afiche, hay varios libros. Esta reflexión llevó bastantes años y fue expandiéndose. Hay otra palabra en el título que es importante: son discusiones clínicas en las cuales se tienen dos sensaciones. En la primera etapa y en la detección de los problemas centrales del paciente, hay un acuerdo y hay realmente una experiencia de trabajo en común, en el cual las distintas opiniones se van integrando en una comprensión más compleja, se anclan realmente en algunos problemas centrales del paciente. En las dimensiones del cambio se incluyen también algunas consideraciones diagnósticas y finalmente la discusión de las visiones psicoanalíticas, pero haciendo hincapié en qué aspectos favorecieron el cambio de la relación y en el paciente, y cómo se han usado los recursos del análisis bueno, por el paciente y cómo intervino el analista. Creo que en el caso clínico que tomamos en el trabajo
algo de esto se ve, cómo va cambiando los modos de relacionamiento del paciente, cómo va cambiando el diálogo consigo mismo y con los demás. Hay muchas nociones psicoanalíticas que tienen que ver con esto, la simbolización, entre otras. Los conflictos, ¿cuáles son los conflictos más centrales de este paciente? Y cómo a partir de una relación que cambia también con el analista, cómo el material muestra los cambios. El otro punto es los límites de los cambios, que también se discute mucho. Muchas veces hay diferencias entre lo que ve el analista, lo que quisiera y lo que quiere el paciente. Pero se evalúa eso también en relación, bueno, a distintos aspectos. No voy a seguir mucho más, pero creo que en esta idea de que hay distintos grupos clínicos, este pone el acento específicamente en los cambios. Eso se ve en los títulos de los libros. El primero fue Tiempo de cambio. El segundo fue Cambios a través del tiempo. Y ahí se incluyen muchas teorizaciones psicoanalíticas. Y el tercero ya fue el diálogo con la investigación realizada por distintos grupos clínicos y cómo los distintos grupos ponen el acento en distintos aspectos de la sesión analítica y de la práctica. Esto se acerca mucho más a una investigación más cualitativa, más personalizada, y el caso se ve enriquecido, pero es el punto de vista más subjetivo y personalizado. Y el diálogo con investigaciones extraclínicas también está presente de alguna manera. Es un modelo que inspira, pero se abre a cambios. Pero me parece que también no solo está abierto el diálogo entre distintas teorías, sino un diálogo también más de pluralismo metodológico, de alguna manera. Cómo enriquecemos la visión de los casos clínicos y la práctica de manera personalizada, teniendo en cuenta también que son casos particulares que no pueden generalizarse como sucede con investigaciones con medidas más sistemáticas. Pero pero el diálogo entre estos dos modos, bueno, queda abierto. Yo creo que dejaría por acá y bueno, va a seguir, creo, Marina ahora. Bueno. Muchas gracias, Beatriz. Te escuchamos, Marina. ¿Estás desmuteada? Está. Sí. Okay. Bueno, primero agradecer a Beatriz la invitación a poder participar junto con ella en este momento. Y voy, digamos, en el diálogo que tuvimos juntas, Beatriz me planteó que yo pudiera transmitir lo que fue la experiencia en vivo de la pluralidad a través del origen y de la cristalización, el inicio del trabajo en el modelo de los tres niveles y bueno, y todo el desarrollo actual.
que me parece que a mí me gustaría transmitir que hay una impronta muy fuerte de lo que es el pensamiento de nuestra asociación y de un grupo quizás, pero de nuestra asociación, en el plasmado de este modelo, pero también en la difusión y la implementación que ya tiene a nivel internacional, que me parece que esto es algo bastante desconocido por nuestra institución. Y me parece que voy a intentar contar, no me voy a referir a los, sino que voy a tratar de ser un poco más descriptiva para que puedan conocer en vivo algunas de las cosas que se suscitaron en los últimos 15 años ya. El foco es, pensando en el modelo de los 3 niveles como modo privilegiado de una experiencia viva y de la cual muchos de nuestra institución formamos parte, y del exterior. Creo que también acá tenemos con nosotros y con Beatriz y en esta presentación tenemos algunos integrantes de Portugal, Rui, está también Andrea Pereira, que es la actual chair, en Barcelona, en fin, tenemos algunos que nos están acompañando hoy aquí desde el extranjero. El centro, como dijo Beatriz, del 3LM, es qué le está pasando a este paciente. Es decir, Ricardo tenía siempre esa preocupación, pero no era solamente de Ricardo, era también una preocupación que estaba a nivel de muchos. ¿Qué cambió en ese proceso? Estas preguntas, sencillas en su formulación, pero exigentes en su profundidad, están en el origen de este modelo. El modelo no fue producto de una escuela ni de una teoría, sino de una inquietud compartida que era la necesidad de mejorar la observación clínica en psicoanálisis y de hacer de la diversidad teórica una herramienta y no un obstáculo. El pluralismo psicoanalítico es un hecho, ¿verdad? Coexisten múltiples marcos teóricos. Pero esa coexistencia puede ser pasiva, una mera tolerancia de las diferencias, ¿verdad? Nos podemos reconocer en eso también todos. O activa, cuando las perspectivas se confrontan, se interrogan mutuamente y enriquecen el pensamiento clínico. Repito, cuando las perspectivas se confrontan, se interrogan mutuamente y enriquecen el pensamiento clínico. El 3LM nació para hacer posible este segundo tipo de pluralismo. Me parece que por eso es pluralismo en vivo y en el artículo de Ricardo y Beatriz hacen alusión a esto. El pluralismo no como posición epistemológica abstracta, sino como práctica institucional, clínica y formativa. El pluralismo en vivo. Les cuento un poquito del origen. El origen de este modelo tiene que ver con el impulso de Charles Handley cuando él comenzó su presidencia buscando las distintas iniciativas científicas que él quería como impulsar a nivel del psicoanálisis internacional. Y en ese sentido fue que él creó este comité desde donde surge el trabajo que Ricardo sintetizó en este modelo. Fue el Comité de Observación Clínica que conjuntamente había hecho otros de investigación conceptual. Bien, en una primera parte se empezaron, y les voy a contar una experiencia del origen que fue la que plasmó. Y esa experiencia que fue la que plasmó el modelo, se realizó, esperen un poquitito, en una reunión, quiero contarles un poco en vivo, fue una reunión que se celebró en Copenhague en 2011. Y durante esa reunión confluyeron, porque me parece en la discusión se planteó como que había objetivos compartidos, la observación clínica, la documentación, la búsqueda de sistematizar un poco más nuestro material analítico, para mejorar la confiabilidad y claridad y el intercambio entre colegas, ¿verdad? Buscando como foco la transformación del paciente,
sabiendo bien presente la complejidad de las transformaciones, ¿verdad? Y se tomaron como puntos de referencia unas sesiones iniciales y otros momentos del proceso analítico. Es muy interesante, un aspecto para ver la pluralidad que quiero resaltar, es que nosotros hemos llegado a ver pacientes de 10 años de análisis, de 9 años de análisis. Es decir, la posibilidad de ver en un proceso en extenso la evolución, los cambios o no cambios del paciente. Para ello hay que elegir distintos puntos de referencia y bueno, y todo esto fueron como elementos centrales. En ese entonces, en esa reunión, estaba el trabajo de Marianne Lessing-Bollever, que estaba trabajando ya como una forma de documentar y ver los procesos analíticos, buscando lo que ella llamaba la reunión de expertos. No me sale la palabra ahora. Eh, era como, era ver los criterios de discusión, la confiabilidad que daban los expertos en la discusión de los materiales clínicos de procesos analíticos. Yo me quedé pensando, ¿no? Nosotros en nuestra asociación tenemos muy integrados los grupos y los analistas que discuten o las supervisiones o los materiales clínicos cuando hay que hacer los trabajos finales, son expertos, ¿verdad? Son analistas que ofician como expertos desde su propio modelo. Y eso era algo que estaba trabajando Marianne, se juntaba con nuestro trabajo y aparecía también el trabajo que Ricardo ya venía haciendo hace mucho tiempo de la comparación entre los distintos sistemas diagnósticos psicoanalíticos, que fue un aporte muy importante para el segundo nivel, y la experiencia también de nuestro trabajo en el grupo de Marta Nieto de experiencia clínica, de mirar desde el lado del paciente, escuchando más al paciente, qué sucedía en el proceso analítico, con esa escucha donde se intentaba jerarquizar esa escucha. Ahora, no se olviden que este modelo toma lo que se escucha y lo que se observa también. Entonces, bien rápido, después de esa reunión que llevó 2 días, al otro día teníamos la cabeza así, de cada uno con sus cosas. Marvin Hurwitz también trabajaba conceptualmente en una cosa muy interesante, no la voy a desarrollar. Al otro día de mañana Ricardo dice, estuve trabajando de noche y armé algo. Y ahí trajo Ricardo el modelo armado, juntó todo, más lo que él estaba, pero él pudo hacer esa síntesis que solo lo podría hacer Ricardo con su capacidad, ¿verdad? Pero en eso que trajo Ricardo se incluyó algo muy importante, que es los 3 niveles. Los 3 niveles marcan, ¿qué son 3 niveles? Porque si yo les cuento a los que nunca hicieron la experiencia, piensa que estoy hablando chino. No, quiere decir que el mismo material clínico de un proceso analítico va a ser mirado primero con una mirada fenomenológica descriptiva. Quiere decir descriptiva. Luego ese mismo material va a ser mirado según el vértice de distintas dimensiones. Y por último, vamos a trabajar desde cuáles fueron las interpretaciones que trajo ese analista con ese paciente para poder descubrir sus teorías implícitas, sus hipótesis, y ahí el grupo surge con las hipótesis alternativas. O sea, vieron que se generó un dispositivo, un modelo, para poder ver las transformaciones, pero con una mirada que va desde distintas maneras de operar nuestro psiquismo. En el nivel descriptivo fenomenológico estamos como digamos, escuchando, viendo lo que nos resuena, lo que asociamos. Es como un nivel de trabajo en unas horas que funcionamos de esta manera, buscando que los puntos centrales que se nos destacan en la lectura del material y en la transmisión. Los puntos que se nos destacan. Y acá voy a hacer después una acotación. Luego, es muy distinta la manera que trabajamos cuando pasamos al segundo nivel. El analista ya está más separado del material y tiene la posibilidad de trabajar con aspectos preconscientes, donde puede mirar las cosas desde ciertas dimensiones, el mismo material. ¿Tá? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué vino a la nave? ¿Cuál es la enfermedad?
qué pasa con su funcionamiento mental, con sus conflictos, con su relación con sus objetos internos, con su simbolización, en fin, no voy a contar todo, más vale que lo vayan a leer. Pero implica como el mismo material mirado desde esas diferentes dimensiones. Y por último, la de las hipótesis. Bueno, es cuando leemos el material, analizamos las interpretaciones y aparecen las hipótesis que tiene el analista para trabajar y modificar ese paciente en el proceso analítico, pero también en el grupo surgen las hipótesis alternativas. Entonces, toda esta síntesis que les estoy haciendo en breve es un pluralismo in vivo por la pertenencia de distintas personas que provienen de formaciones de Alemania, de Toronto, de Nueva York, de Michigan, en fin, de una diversidad de formación muy importante, pero todos vemos el mismo paciente. Y Ricardo, en el modelo, planteó algo que me parece nos ayudó muchísimo a los analistas, que son las preguntas. Es decir, cada nivel tiene ciertas preguntas que ayudan a poder, que el grupo la selecciona a poder contestar. ¿Qué tienen estas preguntas? Y ahí me parece que quiero plantear también un aspecto del pluralismo, es que corresponden a distintas concepciones teóricas psicoanalíticas. Es como que a través de las preguntas que se hacen, se van a ver distintos modelos teóricos que enfatizan distintas cosas. Y esto me parece algo realmente muy importante. Pero es decir, que es un modelo también que trabaja con lo intrapsíquico, con lo intersubjetivo, porque se toman los aspectos relacionales, y con lo transsubjetivo. Es decir, incluye en su modelo, en la formulación de las preguntas, diferentes marcos teóricos. Pero esas son las preguntas, no en sí el trabajo. Bien, les conté algo del inicio, capaz que me fui un poquito de más, no sé, me lo dicen a ver la carita de ustedes, solamente puedo ver la de Claudio. Y la de... Está bien. Continúa, Marina. Porque me entusiasmo y bueno, para decir hay mucho. Te Y vi luego, entusiasmada. sí, exactamente. Bueno, se me ha contagiado, yo tengo el mío propio, te diré, pero Ricardo contagiaba el entusiasmo de trabajo. Si algo que tenía Ricardo era una persona que te contagiaba, como decía Beatriz, se enojaba, peleaba mucho, había que sostenerlo cuando te peleaba, no era tan fácil, les voy a decir, por lo menos para mí, pero seguimos adelante. Y él tenía eso, ¿no? Me parece que ese carácter de vitalidad que dijo Beatriz, de vida, que nos transmitió a quienes trabajamos muchos años con él. Bien, otro punto es la puesta a prueba. ¿Ustedes se imaginan dónde se puso a prueba este modelo, que es un pluralismo en vivo? ¿Lo saben? No. Algunos, los que formaron parte, que veo acá algunos sonrientes acá. Bueno, se hizo en Montevideo. El primer paciente que pusimos a prueba de modelo fue Montevideo. El caso piloto, el caso Irina. Y ahí participaron varios analistas, Clarita, Silvana, Evelyn, Beatriz, Alejandro, Ricardo, Adela Duarte, en fin. Y no me acuerdo, capaz que me quedó alguno que no mencioné, me disculpan. Pero la puesta a prueba se hizo en Uruguay. Esta puesta a prueba en Uruguay simultáneamente se hizo en Alemania con el grupo de Marianne que trabajaba sobre la depresión en los pacientes analíticos. Tiene un largo estudio, pero se puso a prueba con un grupo y se puso en Toronto a prueba con un grupo también. Es decir, que simultáneamente, después del trabajo nuestro, se puso a prueba el modelo, porque era el primer paso. Bueno, ¿esto sirve, no nos sirve? No lo sabíamos. Teníamos mucho impulso, muchas ganas, pero no lo sabíamos realmente. Bien, entonces, luego, más adelante, con el trabajo que se fue haciendo, pasamos luego al Congreso de México. En México, en el Congreso Internacional de México,
se puso a prueba nuevamente en varias reuniones el modelo. Y seguimos adelante. Les aviso, en la Argentina también había un grupo trabajando, que era Adela, Virginia, Vidal, y me falta alguien más, y Clara Nema. Ellas estaban mirando material clínico, venían de otros grupos clínicos, y también pusieron a prueba nuestro modelo. Bien, pero ¿qué pasa? Este modelo, cuando fue realizado, estaba hecho como un modelo para que lo utilice en todas partes del mundo. Es decir, cualquiera leyendo podía aplicarlo como se le cante. Es decir, si vos querías hacer una parte u otro, porque lo que nos importaba era la vuelta mirada del paciente en el proceso analítico a lo largo de periodos de tiempo con una mayor sistematización. También se hizo en ese momento un manual que se mostraba cómo se trabajaba, las funciones que tenía el reporter, el moderador, en fin, no les voy a contar todo esto. Pero, ¿qué pasó luego? Luego se implementó nuevamente en el Congreso Argentino de Mendoza, hubieron 3 grupos, éramos como 50 personas trabajando en San Pablo, en Toronto, en Montreal, se trabajó en Chile en todos estos años también, trabajamos también en Perú, se trabajó también, bueno, les voy a contar en los años, se ha trabajado en muchísimos lugares, hemos trabajado bueno, acá está Portugal, que está Rui, que fue uno de los que nos llevó adelante, Rui, y que ahora seguimos trabajando, en Portugal, en Madrid, en Israel, hicimos 3 grupos, en Roma. Es muy interesante, la Sociedad de Roma buscó independientemente a través de la lectura armar sus grupos y tuvieron 17 grupos trabajando en toda Italia, que luego nos invitaron cuando tenían recogido el material y hecho los informes para la discusión. Ricardo fue uno de ellos, yo fui otra que también fui en otro momento. Bueno, como ven, es mucho muchísimo lo realizado y lo que se está haciendo, porque el trabajo se continúa haciendo y desarrollando en otras perspectivas. Bien, capaz que como otra experiencia interesante que no quiero dejar afuera en nuestra asociación de contar, es la que se hizo en APU. Cuando nosotros estábamos trabajando en la primera etapa, se hizo habíamos encontrado en los primeros trabajos en las distintas regiones que cuando elegíamos los puntos nodales para mirar las transformaciones de cada paciente, las metáforas eran un elemento muy importante. Entendiendo las metáforas no en un sentido abstracto, sino la que construye el paciente, la que aparece en la mente del analista o la que se co-construye entre ambos. Y así, cuando mostraron su material clínico, todos mostraban estos elementos significativos que le llamamos en primera instancia metáforas. Y con el tiempo y también viendo el pluralismo, es que organizamos dentro de nuestra asociación a nivel internacional, en el momento creo que estaba Clarita de presidenta, Susana, no me acuerdo bien, organizamos una conferencia sobre hecho, imagen y metáfora, o el lugar de la metáfora, pero ahí se tercerizó y el pluralismo apareció en vivo con los distintos working parties que estaban en ese momento. Así estuvo el grupo de especificidad, el grupo del CCM de Tackett, estuvo Cazorla también con digamos, su microanálisis del trabajo analítico, y el mismo material clínico, que era un material de Luisa, que está acá con nosotros, muy interesante, fue discutido por todos ellos y vimos como resultado, eso está en el libro, el tercer libro, pero lamentablemente está en inglés, no pasó al español bueno, porque da más trabajo hacer más cosas. Pero en ese trabajo hecho en Uruguay con todos estos grupos que participaron, vimos que todos, a pesar de sus diferentes metodologías con que abordaban el acceso al paciente, todos habían privilegiado los mismos, nosotros llamamos metáforas, otros no lo llamaron metáforas, pero
todos privilegiamos a nivel de la experiencia, primer nivel, los mismos puntos, con pequeñas diferencias. Eso fue reinteresante y está documentado. Les hablo porque eso es un pluralismo que tiene que ver cómo uno introduce otras metodologías, otros métodos de trabajo y los pone a prueba con los propios. En este caso era el 3LM y todos estos grupos. Bueno, no sé, me parece que ya voy hablando mucho. Voy a leer lo último, porque escribí mucho, pero no leí nada de esto. Estuve haciendo una nueva síntesis. Bien, los grupos que trabajan con el 3LM, es decir, con el pluralismo en vivo, suelen experimentar un tipo de intercambio clínico particular. Es riguroso en la observación del material y al mismo tiempo abierto a la diversidad de perspectivas. La pregunta central, ¿qué le está pasando a este paciente?, actúa como ancla que impide que el debate derive hacia disputas puramente doctrinarias. Lo que se gana en este proceso lo describiríamos en varios planos. Hay una ampliación del repertorio de hipótesis. Lo que un analista no ve, otro puede señalarlo desde su marco conceptual. Hay detección de puntos ciegos individuales. Cada orientación tiene sus zonas de mayor sensibilidad y sus ángulos muertos. Hay un refinamiento del juicio clínico. La confrontación con lecturas divergentes obliga a precisar las propias inferencias y a distinguir lo que es observación de lo que es interpretación. Y hay una profundización en la complejidad del caso. En las 12 horas que trabajamos, 2 días, que puede durar una discusión intensiva, el material revela capas que solo una sola perspectiva difícilmente alcanzaría. Vuelvo porque me parece que esto es central. Se abren capas que una sola perspectiva difícilmente alcanzaría. En ese sentido, el pluralismo aquí no es el relativismo. No equivale a decir que todas las interpretaciones son igualmente válidas. Es más bien un diálogo crítico, estructurado, un proceso en que las diferencias se examinan con rigor, se justifican y se evalúan en relación con el material clínico. Bien, para terminar, les estoy recansando, me parece ya de la calidad. Como vemos, la calidad bueno, es decir, que esto tiene una dimensión formativa, no cabe duda, en grupos plurales, con materiales clínicos, una dimensión ética, porque el intercambio crítico con respeto mutuo es una práctica que sostiene la responsabilidad del analista que todos tenemos frente a nuestros pacientes. El grupo no juzga el analista, examinan juntos el material. Y hay una dimensión también institucional, más amplia, la necesidad de sostener la diversidad teórica para que no derive en fragmentación. Las instituciones psicoanalíticas enfrentan permanentemente el riesgo de que las diferencias teóricas se conviertan en divisiones institucionales. El 3LM ofrece un modo de convivir con estas diferencias sin suprimirlas. Bueno, el hecho que esta presentación se realice en el ámbito científico de APO no es un detalle menor, es una expresión de que el pluralismo no es solo una posición epistemológica, sino una práctica institucional que requiere espacios concretos de ejercicio. Bien, yo diría para terminar, yo no sé, creo que logré, me parece, transmitir cómo es el pluralismo en vivo a través del trabajo clínico, ¿verdad? Porque este modelo no surgió de una única escuela de pensamiento, nació del diálogo, de analistas formados en distintas tradiciones, moldeados por distintas culturas clínicas que aportaron diferentes lentes teóricos al mismo material.
El pluralismo no fue un compromiso ni una concesión, fue una fuerza generativa. Es una fuerza generativa, genera otras cosas. El 3LM es la prueba de que la diversidad teórica, cuando se organiza en torno a la pregunta compartida, porque esto es importante, de qué es lo que le está pasando a este paciente y qué está cambiando en él, se convierte en una de las mayores fortalezas del psicoanálisis. Lo que encontramos en los grupos que utilizan este modelo es un psicoanálisis profundamente vivo, curioso, riguroso, siempre volviendo al paciente y por supuesto a la mente del analista. Nosotros acá estamos enfatizando un aspecto y damos por obvio que está este otro lugar, que es lo que sucede en la mente y en la transferencia. Es un enorme aporte del conocimiento y la cultura psicoanalítica uruguaya a un modelo que se utiliza y se está utilizando en todo el mundo, con materiales clínicos de multiplicidad de países y del que tenemos que estar muy orgullosos. Yo dejaría, sé que acá hay desarrollos que han hecho Luisa con Ricardo y el trabajo último que ha hecho Mónica también con Ricardo, pero bueno, yo aquí paro. Espero que haya podido transmitir algo que de forma muy viva, muy calurosa transmitió Ricardo, porque claro, cuando hicieron la presentación, eh, era como de Ricardo, estaba Ricardo más formal. El Ricardo, el compañero, el amigo, el que trabajábamos juntos, en grupo, en distintos grupos, porque trabajó en infinidad de grupos, con distintas tareas, y muy generoso. Yo creo que si hay algo que tenía Ricardo, era muy generoso como persona en el conocimiento y tenemos que agradecer todo lo que él pudo sintetizar de muchas cabezas y de las propias con Beatriz. Bueno, y Beatriz, desde ya, muchas gracias por Marina, la invitación. discúlpame, Marina, Sí. discúlpame. Tuvimos un inconveniente. Silencio, por favor. ¿Qué pasó? Silencio. Marina, Eh, hace 15 minutos que se fue la luz de la casa y de alrededores porque hay un corte de luz. Y yo estoy está. comunicando desde mi computadora. Marina, vamos a escuchar a Marina. Voy a poner los micrófonos. Vamos. Estamos viendo las cosas tampoco. Vamos a escuchar a Marina mientras Sebastián va a tratar de conectar el Zoom en la compu, así la podemos ver, pero eso demora un poco. Así que, Marina, te escuchamos por esta vía unos minutos y después damos participación a los que están en el Zoom y los que están en sala. No, brevemente, porque no sé dónde quedaron, pero lo que me importa es que puedan escuchar cómo este modelo en Montevideo se desarrolló con la participación de los distintos working groups, es decir, un mismo paciente mirado con distintas metodologías. Eso lo dijiste, eso... Lo dije. Ah, Sí, sí. entonces, perfecto. Voy a la parte final. La parte final es mi reconocimiento a Ricardo como persona, como amigo, amigo de la vida de muchos años, como compañero de trabajo, por esa capacidad de mantener vivo el psicoanálisis y vivo también la posibilidad del intercambio entre todos, porque él transmitía ese entusiasmo que hacía que algo se generara, daba respuestas confrontativas, no todas maravillosas, y eso generó algo que se instaló internamente como una forma pluralista de ver las cosas. Y a mí me parece que eso es un valor importantísimo de Ricardo y esa capacidad increíble de síntesis que tenía de los conceptos, él y Beatriz también, ¿no? Los dos, porque acá voy a poner de Ricardo con el modelo, pero Beatriz también tiene esa capacidad de sintetizar, que es muy valiosa. Bueno, me parece que el modelo en sí mismo es profundamente vivo, es curioso, es riguroso, pero siempre volvemos al paciente en relación con el analista. Yo creo que hay un enorme aporte del conocimiento y la cultura psicoanalítica uruguaya
a un modelo que se utiliza y se está utilizando en todo el mundo, con materiales clínicos de multiplicidad de países y de que tenemos mucho, mucho para estar orgullosos. En el último board trabajó con un paciente de la Sociedad de Vancouver con el 3LM en una forma sintética, lo hizo Margaretán. Y creo que por eso marca el interés, no solamente con el 3LM, sino distintos grupos. Bueno, muchas gracias y gracias a ti, Beatriz, por darme este lugar y perdón si me extendí de más. Ahora le toca a la gente. Hay muchos compañeros que han trabajado mucho con Ricardo. Está. Bien. Como dice Marina, ahora la idea es escucharlos a ustedes. Está terminando o tratando de arreglar Sebastián el Zoom para que los podamos ver todos en cámara. Si no, piden la palabra igual porque los podemos ver en la computadora que tenemos también. La primera que pidió la palabra, por lo que estoy viendo acá, es Mónica Eiling. Mónica, ¿te animás a desmutearte y te escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, quería agradecer a Beatriz y a Marina, este, a Beatriz este trabajo tan interesante, ¿no? Que yo pensaba el título del trabajo que es Pluralismo en Vivo y que, digamos, es algo que describe bien algo que los que tuvimos la oportunidad de trabajar con Ricardo pudimos experimentar, ¿no? Es decir, y me parece muy interesante este trabajo porque aborda el pluralismo, pero no como algo abstracto ni institucional, ¿no? Sino como algo que ocurre y que ocurre en esos grupos, ¿no? Que tuve la suerte de participar, me acuerdo el de Boston, ¿se acuerdan Marina, Beatriz? Interesante que fue en la Argentina también, acá en el Uruguay, ¿no? Y cómo ese pluralismo ocurre en esos trabajos, ¿no? En el razonamiento, en la discusión con los colegas, ¿no? Y mientras leía el trabajo, evidentemente me acordaba de la experiencia, por suerte, que tuve durante 10 años con Ricardo, ¿no? En el que escribimos este, algunos artículos juntos y tratábamos de examinar el material clínico de distintas perspectivas, de diferentes perspectivas. Por supuesto, como dice Marina, habían acuerdos, habían desacuerdos, no era tan fácil discutir con Ricardo, ¿no? Es decir, era muy inquisitivo, preguntaba mucho, ¿no? Es decir, pero había algo muy insistente en él que era volver al material clínico. ¿No? Yo recuerdo cuando yo decía algo, me decía, ¿dónde lo ves? Mostrame dónde lo ves, ¿no? Y ahí, ¿de dónde te imaginaste eso? ¿No? Siempre pegado a lo que el paciente mostraba, ¿no? Cosa que, digamos, para no divagar, ni filosofar, ¿no? Ni generar cosas abstractas, ¿no? Y eso fue muy interesante. De hecho, algunos de los artículos nuestros hablaban de la triangulación de perspectiva, ¿no? ¿Cuál era su opinión? ¿Cuál era la mía? Se discutía con Ricardo y se discutía de una manera intensa, pero Ricardo era capaz de escuchar al otro. Y si en ese momento él no estaba de acuerdo, al otro día su idea, la idea del otro, quedaba resonando en su cabeza, no era descartada. Es como dijo José, no era una postura narcisista, ¿no? Sino que era, digamos, era muy afirmativo, ¿no? En lo que pensaba, pero al mismo tiempo muy receptivo de lo que decía el otro, que quizás en ese momento no lo tomaba, pero era una idea que rondaba en su cabeza y la elaboraba y la seguíamos discutiendo después. Me pareció muy interesante en este trabajo cuando hablan del razonamiento clínico, evocativo, ilustrativo y crítico, ¿no? Porque esto es algo que me parece muy importante que nosotros reconocemos en la práctica, que el trabajo analítico no avanza, ¿no? Solamente por la aplicación de teorías explícitas, sino por las resonancias, ¿no? Por las resonancias como trae el 3LM, que van generando en cada uno de nosotros al pensar el material clínico, ¿no? O sea, y esto es algo que uno lo ha visto con Ricardo, ¿no? Me impresionaba mucho su curiosidad, ¿no? Tratar de entender cómo el otro pensaba,
el material, ¿no? Quisiera decir unas palabras, se lo extraña mucho. Tuve la oportunidad de trabajar casi 10 años, era una rutina muy especial de todas las mañanas. Yo me levantaba temprano y ya tenía en el celular cuando quieras, ¿no? Es decir, para ya ponernos a trabajar, discutir el material, a veces eran 3 y 4 horas, también los sábados. Fue una experiencia realmente extraordinaria para mí. Vuelvo a repetir, me impresionaba su capacidad para escuchar, ¿no? Es decir, pero también su buen humor y su generosidad, ¿no? En todo sentido. Realmente siento una gran gratitud por haber tenido la oportunidad de trabajar con él. Bueno, eso quería decir. Gracias. Gracias, Mónica. Sara, le damos la palabra a Luis. Hola. Hola, bueno, le sumo, por supuesto, los agradecimientos y realmente Ricardo fue una persona, un referente, diría, de lo más importante que tuve. Me acuerdo que yo era un aspirante a psicoanalista y bastante fanático freudiano, digamos, y él me abrió mucho la cabeza, sobre todo en dos cosas. Una cuestión era justamente el no quedarme tan fijado a lo que era, me parece, una concepción muy ortodoxa del pensamiento, fundamentalmente en esa época, en los años 80. Y por otro lado, el tema médico. Yo tenía muchos conflictos, yo era médico y me sentía muy conflictuado con el tema de Sargo, y él como que como me afirmó en la importancia del pensamiento médico. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo. Y bueno, y después recuerdo hicimos unas jornadas en el Hospital de Clínicas, que yo prácticamente todo el invierno, sobre diagnóstico y la importancia del diagnóstico, otro tema que también era bastante controversial. Creo que lo sigue siendo en ese sentido, pero no el diagnóstico como una etiqueta, sino como una guía para la acción, ¿no? Para poder entender también lo que le puede pasar al paciente. Y la otra preocupación que yo creo que tenía central es si el psicoanálisis realmente ayuda o no a los pacientes y cómo se puede ver eso. Que también es una preocupación en un sentido médico. Yo creo que a veces desde otras tiendas eso no parece como tan central. Sin embargo, para él lo era y lo compartí totalmente esa idea. En relación al pluralismo, yo creo que existe un pluralismo evidente desde muchísimos años para acá. Creo que en el inicio Freud no era nada pluralista, pero que después el pluralismo sí se hizo estructural, como en algún momento planteó Ricardo. Y yo creo que tiene que ver mucho con el objeto del psicoanálisis, ¿no? La relación de la teoría con ese objeto difícil de definir, ¿no? Entonces, la relación no es lo mismo tener una teoría física o química donde hay una comprobación empírica de lo que está pasando, sino que la teoría funciona más como referente, pero que no es fácil definir hasta dónde son eficaces o no. Y hasta dónde nos manejamos estrictamente con teoría. Yo creo que también la teoría para el practicante, para el psicoanalista, no es algo que lo guía de una forma tan directa como puede ser para un cirujano. Bueno, eso. Y lo otro que me parece, el riesgo me parece el pluralismo es el relativismo, en el sentido de que todo valga. Yo creo que esto, el 13 tiene algo bueno, que es como un pluralismo controlado, en el sentido de que no es, se basa en el material clínico, se basa a partir del material para ir a la teoría, no de la teoría del material. Yo creo que son cosas que nos ayudan a pensar y a buscar, como decía Marina, que hay conceptos que vamos a tratar la teoría. Eso es muy interesante porque plantea que puede haber como verdades de alguna manera intersubjetivas donde nosotros podemos estar de acuerdo, más allá de la teoría a las que nosotros creemos que estudiamos. No sé,
creo que un agradecimiento es enorme, de Carles y a Beatriz también. Y bueno, es un poco lo que quería plantear. Gracias, Luis. Pasarle el micrófono al lado tuyo, Alejandro. Hola, buen día. Para los que están en Zoom, Sí. pidan la palabra o si no, desmutense porque nos está costando ver quién pide la palabra, ¿no? Pero Alejandro, te escuchamos. Bien, bueno, seguramente varios tuvimos a Ricardo como referente, como dijo recién Luis. Para mí atravesó prácticamente toda mi trayectoria como psicoanalista en intercambios de todo tipo. Y bueno, el agradecimiento enorme porque siempre dispuesto a proponer, muy insistente acá, pero en el buen sentido, para que, bueno, uno enganche en las distintas ideas que se pueden ir planteando y él, como impulsor y sostenedor, supervisor, o bueno, en realidad cumplió para mí una infinidad de roles que no voy a detallar ahora, de todo tipo a lo largo de todos estos años, porque en realidad ya apenas yo ingresé a la institución, eh, me son por cuestiones personales mías, pero bueno, me sumé al laboratorio de investigación que habían creado recientemente Ricardo con Marina, y bueno, y eso fue muy enriquecedor para mí, muy enriquecedor, y fue una larga trayectoria. Y bueno, y después cosas que ya planteó muy claramente Beatriz y Marina, pero el tema del pluralismo sí atravesó a Ricardo, creo, desde los inicios. Sí, sí, siempre fue una preocupación. Siempre me quedó eso que dice él en uno de sus escritos, de que el pluralismo puede transformarse en una coexistencia pacífica, que no sirve para nada. Y que, bueno, hay que buscar el pluralismo en vivo y de intercambios de argumentos que sostengan hipótesis, que se planteen hipótesis alternativas, bueno, todo lo que ya se dijo, y eso fue desde que empezó con los paradigmas y hasta el final, siempre mantuvo esa postura, y una postura, sí, también, y en eso yo me sentí muy identificado, muy antiortodoxa, ¿no? Muy heterodoxa siempre, y bueno, y eso alimenta bien el crecimiento del psicoanálisis, ¿no? Así que muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Marina, y muchas gracias, Ricardo. Bien, gracias a ti, Alejandro. Bien, buena idea, Luisa, lo de levantar la mano en el Zoom, así te vemos, Igual, vemos a los que piden la palabra. igual, ¿Sabes qué, Luisa? Te damos la palabra. Sí, sí. igual lo, Muteate. lo vemos igual acá. Vale, gracias. A ver, digo, como a muchos, a mí también Ricardo me ha dejado una muy fuerte eh, y nos conocimos cuando él era profesor de psicología médica, muchos años, y donde a mí se me destacó siempre la capacidad de síntesis de Ricardo, digo, o sea, que era capaz de justamente tomar aspectos del conocimiento y generar algo nuevo, digo, o sea, que tenía, que después había que fundamentar y que sostener desde el punto de vista ético. Y esa fue una de las características que a mí siempre me impactó de Ricardo y bueno, eh, era, eh, era así, era peleador, digo, o sea, pero era peleador en el muy buen sentido, digo, o sea, no se sintiera realmente incómodo en cuanto a que, ok, ¿por qué estoy diciendo esto? Realmente era como si Ricardo te llevara todo el tiempo contra las cuerdas del pensamiento para poder, digamos, como afinarlo a un punto que creo que era difícil de lograr con otras personas, digo, o sea, por lo menos
por lo menos para mí, digo, o sea, en ese sentido es difícil encontrar interlocutores como Ricardo, ¿no? Y em, en cuanto al 3LM, a mi modo de ver es y bueno, yo he participado en otros modelos, digo, o sea, presentando incluso el mismo material clínico en otros modelos. Y yo lo que, bueno, destaco nuevamente la capacidad enorme de síntesis que señalaba Marina, ¿no? Digo, esto de decir, trabajé en una noche y concreté en algo, es em, yo creo que una de las riquezas de este modelo y que lo diferencia de otros que ya fue señalado y bueno, y de repente me repito cosas, pero es el valor que tiene para mí es justamente salir de la parte, digamos, de la parte clínica y fenomenológica, viendo lo que está pasando en una forma muy psicoanalítica en el primer nivel, ¿no? Digo, o sea, de asociación libre y de resonancias de distintos tipos, pero resonancias afectivas y diversas, digo, o sea, porque es un grupo que está mirando ese mismo material para pasar a un segundo nivel que casi diría es como un aterrizaje forzoso, ¿no? Digo, o sea, en un lugar donde de repente los psicoanalistas no nos sentimos tan cómodos, digo, o sea, pero que sí tiene que ver mucho con esto este aspecto de Ricardo de contestar esta pregunta, ¿qué le pasa al paciente y qué cambió? Digo, o sea, ese segundo nivel para mí es el que de alguna manera responde esas preguntas. Digo, o sea, de una forma muy fina, digo, o sea, y muy lúcida, para luego ver lo que es la interacción entre el analista y el paciente, ¿no? Digo, o sea, y habiendo presentado en más de una oportunidad en SLM, lo interesante es cómo siempre hay una cuestión y en distintas culturas, ¿no? Digo, o sea, es como eh, se reafirma, digamos, algo que era como para mí la esencia del pensamiento de Ricardo, y es que un fenómeno se puede observar desde distintas perspectivas, ¿no? Digo, o sea, y que, digamos, si bien hay que fundamentar qué es lo que uno hace, lo esencial es que no hay una verdad absoluta. Digo, o sea, y me parece que eso era algo que justamente que Ricardo marcaba en forma permanente, digo, o sea, que estaba como, eh, digo, o sea, y el pluralismo, digo, o sea, me gustó mucho lo que Marina dijo, ¿no? Digo, o sea, que no es digo, o sea, no es tolerancia ni es concesión, sino que es algo generativo. Digo, o sea, y creo que eso era como la esencia de Ricardo. Era, él generaba nuevo conocimiento. Igual, digo, todo lo que pude intercambiar con él, estoy muy agradecida. Gracias. Gracias, Luisa. ¿Quién tiene el micrófono? Pasemos para atrás. Ahí al lado. ¿Vos habías sentado? Sí, sí. Ahí para atrás, sí. Bueno, gracias. No es fácil estar aquí, a pesar de toda la fortaleza de Beatriz y de Marina. Se lo extraña muchísimo a Ricardo y como, no sé, algo que es difícil de creer estar hablando de él ahora. Bueno, y yo pedí la palabra porque, aparte no voy a repetir todo lo que ya se dijo del reconocimiento, del profundo agradecimiento, también
creo que Ricardo de alguna manera me crió de Potrilla, que fue, bueno, supervisor en los años 80. Y ya el pluralismo era, supervisaba en forma honoraria un caso de un paciente de Pereira Rosell, de un abordaje psicológico y de una trabajadora social. O sea que ya hay un encare diferente, ¿no? ¿Y por qué te di la palabra? Porque quería incluir un grupo que no fue mencionado y que justamente que da pie a ese pluralismo que se está hablando acá, que era un grupo constituido por eh, miembros de distintas instituciones, AUDET, Facultad de Psicología, Medicina, APU, donde trabajamos mucho tiempo y se introdujo algo que tenía muy en mente, que era la formulación psicodinámica del caso, que plantea justamente lo primero, qué le pasa, 4 ejes, ¿no? ¿Qué le pasa al paciente? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? ¿Cómo se puede abordar? Y cómo se puede ver una evolución posible. Y ahí en la evolución se engancha con el 3LM, ¿no? Una evaluación, hay una evaluación más breve y después una profunda evaluación a través de eso. Y que trabajó también en grupos, el 3LM, los grupos de AUDET también, hicimos ese grupo, lo acercó, o sea que en múltiples lugares. No llegó los 3ML y los 3LM, llegaron, el modelo llegó a la Facultad de Psicología, pero no llegaron a hacerse grupos, ¿no? Y bueno, y justamente se destacó el papel del médico de Ricardo, pero también está el papel del psicólogo, que además su pensamiento profundo desde la disciplina de psicología, ¿no? Y, y la profundidad, el rigor, la disponibilidad, una confrontación, como dijeron acá, generativa, o sea, que iba más allá de un interés personal, como persona, como profesional, como académico, como amigo, se jugaba, Ricardo. No sé cómo hacía con su vida para hacer esto con tantos de nosotros, ¿no? Y solo quería agregar que también fue mi director de tesis de doctorado. Me impulsó y está. Y vieron que se dice muchas veces que hay que estar persiguiendo a las directores de tesis porque no tienen tiempo. Era al revés. Absolutamente al revés. Me tenía al trote. Y cuando de alguna manera proponía ideas, cuando de alguna manera las empezaron a entender y a abordar, ella estaba en otras. Ya eso había pasado, ya había algo nuevo para ver. Yo siempre le decía con mucho cariño que estaba avant premier. Siempre estaba, y en todo, no solo en estos modelos que habla de pluralismo, pero introdujo, no nos olvidemos que introdujo a Focus en el Uruguay, introdujo también, junto con otros también, la noción de apego, SINA, o sea, pero muchísimo, y realmente y por su camino, pero también abriendo camino a los demás. Y no solo dentro de la institución psicoanalítica, en el exterior, en otras instituciones, y me parece que, bueno, una persona única, un amigo, se lo extraña profundamente. No me voy a poner a llorar. Gracias. Gracias. Gracias, Beatriz, y gracias, María. Muchas gracias a ti. Atrás tuyo, Jimena Manierca pidió la palabra. Bueno, bueno, muy contenta de poder. No se escucha. Se fue la voz, ¿no? De la sala. Sí, silenciaron. Tan escaso porque yo lo conocí a través de Psicología, de su propuesta de Cuidando el Potencial del Futuro, ese libro paradigmático, que bueno, que cuando él estaba como coordinador, como director de Psicología Médica, todo este abordaje tan digamos, tan hablado, tan actual, esto que dijiste, Rosa, del avant premier, ¿no? Ahí ya hace
40 años ya estaba hablando de, bueno, de abordajes tempranos, intervenciones oportunas, con una cosa muy sistemática, muy interdisciplinaria. Esa cabeza realmente para mí siempre me resultó muy admirable, esa capacidad como de tender puentes entre disciplinas, pero y siguiendo, bueno, como soy curiosa, como me transmitió que él también era muy curioso, estuve como teniendo la oportunidad de hablar con quienes trabajaron con él armando equipo, y me transmitieron eso, su capacidad de siempre estar en posición curiosa con respecto a otras disciplinas, a otras instituciones, a otros abordajes de psicoanalistas en el mundo. Quisiera destacar esto que está puesto en tu trabajo, en el trabajo de ustedes, Beatriz, de la curiosidad, de la posición curiosa, genuina, de genuina curiosidad hacia lo que hace el colega, lo que tiene para ofrecer el colega. Creo que esa es una posición de horizontalidad que rescato como una posición que creo que es muy facilitadora de este intercambio, del enriquecimiento del intercambio entre colegas. Bueno, tengo muchas más cosas para decir. Lo último que iba a decir, que acá comentando, yo lo comenté con él también a propósito del 3LM, ¿por qué le pusieron, pregunto, modelo 3LM? Digo esto porque me acuerdo que yo en su momento le comenté a Ricardo que me hacía ruido, me resultaba paradójico el concepto de modelo o el término a propósito de lo instituyente del lenguaje, entre modelo y lo plural, que realmente doy fe que son instancias grupales de ejercicio de la pluralidad de pensamiento, de lo creativo, lo generativo de los grupos de discusión clínica en sus diversas versiones. Y quería preguntarles esto a Marina, o a quienes, bueno, estuvieron en los inicios, y a Beatriz. Gracias. Gracias, Jimena. En el Zoom, Nicolás Bagatini, te escuchamos, te tenés que desmutear. Nicolás. ¿Se me escucha ahí? Te escuchamos, sí. Te Sí. escuchamos, Hola Nicolás. amigos, ¿cómo están amigos? Mucha gente conocida acá en el Zoom. Quiero empezar un poco hablando de eso precisamente porque es como que hubiera nucleado seres, Ricardo, ¿no? Una gran capacidad para eso. En llamadas extensas como las que contó Mónica, me hablaba de Mónica, de Emma, de Luis, de Rosa, de Marina que había hecho esto, lo otro. Buscaba puntos de confluencia de los proyectos de todos, ¿no? Eso es una gran pérdida para todos nosotros que a veces no tenemos esa capacidad, me parece, ¿no? Nos unió. Eso es lo primero. Acerca del trabajo, yo me quedo con los tres niveles precisamente porque creo que machacando y machacando uno lo terminó viendo, la concepción filosófica del ser humano, diría yo, y de la comprensión del aporte de la teoría. Y una vez que eso uno lo integra, se hace difícil verlo de otra manera. A mí se me hace difícil verlo de otra manera y lo tratamos de enseñar en el Centro Universitario 1. Es difícil para la gente empezar a aprenderlo y salirse las teorías, pero ha confluido la formación psicodinámica y los tres niveles en los trabajos de tesis. Yo creo que era un impulsor también. Yo le debo muchísimas cosas en mi vida, muchísimas cosas humanas, fundamentalmente humanas, pero también profesionales, ¿no? Él impulsó en un momento de crisis mío mi conocimiento profundo del OPD, abrió caminos, como acaban de decir, para mí, para mi familia, solucionó problemas. Y otra cosa que yo siempre admiré profundamente era su capacidad de estar atento a la innovación. Acá, en los últimos tiempos yo discutía inteligencia artificial con él y sabía, ¿eh? O sea, yo pienso que sé bastante, pero me peleaba y peleaba bien. Cuando dicen pelea, yo no me sentí combatido nunca. Desafiado sí, digamos, constructivamente, pero combatido nunca. Creo que nunca me enojé con él. Miren lo que le digo, una vez siendo su paciente. Lo cual hay que ver si no es transferencia mía, además, ¿no? Pero creo que nunca me enojé con él. La curiosidad también, como dice Jimena, y otra cosa que yo resalto profundamente que pude vivir con él en pandemia, es su sensibilidad social.
Es decir, y su deseo de tener injerencia en la política pública con el foco de los más vulnerables siempre en mente, ¿no? Eso yo también lo admiré mucho, lo entendí mucho como una cualidad no demasiado presente en el entorno nuestro y además con una inteligencia política en ese sentido muy, muy perspicaz, ¿no? Yo diría que ahí lo que me enseñó fue suspicacia. Es decir, que me enseñó a no adolecer de confianza epistémica exacerbada en esos tiempos. Em, Así bueno, sí, yo también lo extraño mucho, profundamente lo extraño. He pasado por diferentes etapas del duelo y creo que esta foto lo representa más lo que siento. Me encuentro a veces diciendo gracias en voz alta, solo, como si estuviera. Gracias a ustedes. Gracias, Nicolás. Marina y Beatriz, ¿quieren intervenir o seguimos con la gente de sala y de Zoom? Emma, ¿dónde está el micrófono? A Emma acá adelante. Bueno, yo podría decir muchas cosas, voy a decir algo muy cortito. Hoy lo primero que quiero es agradecer a Beatriz, me parece, y a Marina, muy emotivo que puedas traer a este Ricardo que trabajó hasta el último minuto, que nadie mencionó, pero Ricardo luchó con una enfermedad y estuvo siempre vivo y siempre interesado y siempre conectado. En lo personal aprendí mucho y lo que quiero destacar es como que fue un ser humano muy completo, diría Ricardo. Un ser humano muy íntegro, más allá de todos los aspectos de su capacidad que todos conocíamos. A mí se me destaca eso, y lo que yo quería decir, lo dijo ya Nicolás, que es el interés social de Ricardo. Ricardo, en una de nuestras múltiples charlas telefónicas que llevamos a lo largo de los últimos años, una vez me dijo una cosa muy simple, pero creo que lo resume. A mí me gusta hacer cosas útiles. Yo creo que eso resume el sentido de Ricardo por pensar en el otro, pensar en los demás, su sentido social, el hacer cosas que tuvieran un impacto social. Y que en el psicoanálisis también, pensar, bueno, en el paciente, qué se lleva el paciente, cómo nos posicionamos frente al paciente, la ética frente al paciente, la importancia para él de la salud mental en un sentido genérico. Entonces, podría hablar mucho de Ricardo y todo lo que me aportó, todo lo que me dejó, pero destacaría el ser humano que fue y que tuve el privilegio de tener su amistad. Gracias. Gracias, Emma. ¿Alguien más quiere participar desde el Zoom, desde la sala? Ya estamos en hora, pero igual nos podemos dar unos minutos más a pavón mediante, si alguien quiere también participar, o también Marina o Beatriz, como. Bien, le damos la palabra a ustedes. Entonces, Marina primero, Beatriz, como que querés empezar tú, Marina. Te escuchamos, Marina. Estás muteada, Marina, estás muteada. Ok, Ahora sí, Marina. bueno, me gustó escuchar la participación de los otros colegas y yo diría que quizás lo más importante es quedarse con el abrir caminos, poder seguir abriendo caminos, porque eso sí que era una característica de Ricardo en su generosidad, abrir caminos, es decir, pasaba esto, no te interesa esto, abría caminos con personas, con nexos, en fin. Lo generativo de la experiencia de trabajo, que se genera con lo que uno trabaja, que genera uno para otro, también me parece como algo que me parece re importante. Mantener la curiosidad y la vitalidad en el trabajo a pesar de las dificultades que siempre son inherentes a toda nuestra tarea, y poder seguir manteniendo el pluralismo en nuestra institución, en la formación, en nosotros mismos.
Ese es el punto. Me parece que es lo más importante. Se desplegó y está, y cómo lo seguimos transformando todos nosotros. Nada más. Gracias, Marina. Y ahora, Beatriz, te escuchamos. Bueno, muy brevemente, creo que puedo decir gracias por las distintas intervenciones y por el diálogo que se pudo establecer en esta oportunidad, que recoge mucho de lo hecho, de las actitudes de Ricardo, que compartí por muchos años. No quiero decir tanto, pero más de 60 años. Y que, bueno, y que se dio también en la familia, con cada uno, con las particularidades de cada uno, con los que lo conocieron más informalmente, en relación a su vida profesional y académica y en distintas áreas. Quiero destacar algo que aparece en un trabajo, en uno de los trabajos sobre pluralismo, que lo iba a decir, en el cual jerarquizaba la importancia que había tenido la formación en APU, que fue en el periodo de la dictadura, en la cual podía discutir ideas con libertad. En esa época me vienen muchos recuerdos vitales, como que en realidad fue un diálogo, cuando yo hablé de voces implícitas, fue un diálogo con muchas personas en relación a sus ideas. Eso realmente tenía una vocación era inquieto y eso fue tanto a nivel local como internacional. Y eso fue de enorme riqueza. Es decir, que habló con Wallerstein, habló con distintos pensadores y tenía en eso una vocación grande y ir en las fronteras del conocimiento, llegar en esa curiosidad. Creo que está lo que dice Nicolás también. Bueno, ahora la inteligencia artificial, distintos, me decía, la teoría del campo ahora es con otras aportes más nuevos. Exacto. Bueno, me parece que esa curiosidad estuvo siempre presente, pero tenía, me parece, en el ámbito familiar, algo muy especial en relación a cada uno y a las personas que lo conocimos más cercanamente. Bueno, habría muchos más recuerdos de contextos vitales, pero se iría más largo. Me vino el recuerdo de la dramatización del hombre de los lobos antes del trabajo sobre los paradigmas. Eso estuvo en un grupo de estudios y se hizo la obra de teatro. No sé si Alejandro se acuerda, se hizo la obra de teatro en ¿No estaba Gladys Franco? Y estaba Gladys, sí. Y tenía muchísimo sentido del humor la obra de teatro. Entonces, no todo era serio, quiero decir eso. No todo era serio. Ricardo tuvo mucho sentido del humor y lo tuvo hasta el final de su vida. Y eso, en realidad, era interesante discutir con él, pero era divertido también. No quiero dar una imagen así dramática o que lo académico es serio. Lo académico puede ser muy interesante y puede asombrarnos y puede llevarnos a descubrir
cosas. Creo con esto del modelo, que decía Jimena, creo que el título me parece que da bien claro es en qué pone que yo no lo había visto hasta que lo releí ahora el trabajo, porque en realidad el título lo puso él. La parte que discutimos un poco era esa de razonamiento, pero en realidad ahora releyendo el trabajo vi el foco central. Y entonces, sí, era un pluralismo vivo, operando, como dijeron varios, inspirado en grupos de discusión clínica, inspirados en un modelo. Está inspirado, no es algo rígido. La idea de modelo no es una vía de tren que tenés que seguir, no. El modelo es una orientación que busca sistematizar un poco más, focalizar la mirada para poder profundizar más. Y puede modificarse, son heurísticos, es como los modelos de formación psicoanalítica. También pueden modificarse según el contexto vital, las épocas, pero como decía, creo, no sé si Luis, un pluralismo controlado. Y lo otro que me parece que jerarquiza es lo colectivo, la reflexión colectiva y la generación de esto de generativo que dijo Marina, como de una tercera mirada grupal. Hay algo que va más allá de la idea de los Barangé o de lo que podemos tener, por ejemplo, en una supervisión, que es la mirada de dos sobre un material. Mi experiencia, aún comparándola con la supervisión e incluso con la lectura de trabajos de asociados, en una discusión grupal que es progresiva, realmente uno puede ver cosas que no había visto. Hay algo del pensamiento colectivo que genera nuevos descubrimientos y que trae algo de asombro. Es como decir, pero ¿cómo esto que se ve acá no lo vi antes? Entonces, esa es la parte más interesante, me parece. Y se sale, no es que, creo que en la APU, el pluralismo, realmente, yo creo que este modelo nació en APU porque hubo una base de pluralismo desde los orígenes, que no es tan corriente, no es tan corriente, y que Ricardo se nutrió, pero se amplió en sus múltiples intereses. En ese trabajo del 92, él cuenta la historia de cómo empezó, de cómo se formó, de cuándo entró en la APU, de cómo discutía en ese momento, y era el lugar en el cual se podía discutir, pero también le habían señalado que tenía múltiples intereses y que entonces que tuviera cuidado de eso. Y él ahí en el trabajo va discutiendo con eso y dice, eso fue erróneo, eso no es bueno. En realidad, bueno, por supuesto, como ustedes dijeron, después abrió sus intereses a múltiples aspectos, pero como digo, no era serio, pero no era, eh, no era, no era aburrido, es lo que voy a decir, y tenía mucho sentido del humor, que mantuvo ahí hasta los últimos momentos. Entonces dudé de presentar, de estar acá, pero me pareció que las ideas tenían mucha vitalidad y que, bueno, seguirán por donde seguirán. Esa es la ley de la vida. Así que, bueno, muchas gracias.
Bien, los del Zoom también están acá. Muchas gracias a Beatriz y a Marina, ha sido un gusto y un honor. El pensamiento sigue vivo y esto es un comienzo. La primer científica, la idea es seguir produciendo en homenaje también, ¿no? Digo, y para la próxima es el 27 de marzo, vamos a trabajar en torno a un trabajo que publicó Javier García en la RUP, en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis. El trabajo se llama El predominio visual y la sexualidad hiperreal, una escena en exceso. Es como la primera para empezar a trabajar en torno al Congreso. Así que los esperamos ahí. Muchas gracias. Me parece.